Le damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos, amigos, familiares y amigos que se conectan a través de esta plataforma del Facebook Live. Le damos la bienvenida en esta tarde. Alabado Dios, aquí desde la ciudad de Harker High, Texas. Este es su servidor, licenciado Pastor Antonio Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto. Alabado Dios, y a Dios damos la gloria. Nuestra escuela bíblica, alabado sea el Señor. Terminamos el tiempo del clamor y voy a dar lectura a una porción de la escritura para luego entrar en lo que es el estudio bíblico en el día de hoy de nuestra escuela bíblica. En el Evangelio según San Mateo capítulo 25, si usted tiene una Biblia allí en el hogar, you got also a Bible at home, hallelujah, the reading of the scripture will be out of the book of the Gospel of Matthew chapter 25, alabado sea el Señor. Capítulo 25, alabado sea el Señor, del Evangelio según San Mateo. Y a Dios queremos darle gloria y honra. Mire, yo nací en Puerto Rico, alabado a Dios, comiendo el capurria. Yulinit, me trajiste una capurria, pastor. Mira cómo dice, yo se las comió a ella todas. Alabado sea el Señor. Pero qué bueno verle, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Están regresando ya los hermanos, y el pastor se va mañana de vacaciones. Alabado, le voy a dar ahora muro, alabado Dios. Evangelio según San Mateo, amado, capítulo 25, lee para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que va al cielo, decimos amén. Entonces el reino de los cielos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, voz de Dios y no de hombre, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, versículo 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó ahí? Vino el esposo, vino el deseado de las naciones, alabado Dios. Y las que estaban preparadas, en una parábola, pero nos está hablando, alabado Dios. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Eso tiene que ser triste. 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que como pueblo, iglesia, debemos de estar preparados en todo tiempo, alabado Dios. Aleluya. No siendo ambivalentes, amados, viviendo, hay mucho pueblo ambivalente en el día de hoy, ambivalencia. Alabado sea el Señor, en 2 aguas corriendo, alabado sea el Señor. El Señor ya lo proclamó, el Señor ya lo declaró en su preciosa palabra de que venía, alabado Dios. Y yo creo que cada día que pasa, hermanos, son señales de su venida. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero a mí el tiempo no me rinde para nada. Alabado Dios. Así que estos días tienen que ser acortados. Padre, gracias te damos por tu palabra que vida. Dios eterno, Padre mío, tu palabra es la verdad. Gracias por esta oportunidad, este privilegio que usted nos da, Señor, de que podamos congregarnos como un solo hombre, no pensar en un sentir, para recibir la enseñanza de tu palabra. Nos sentamos a la mesa pidiéndote que hables a mi vida, que hables a tu iglesia, en esa manera linda como solo tú sabes hacer las cosas, Señor, y que glorifique a tu Hijo amado. Queremos aprovechar y presentarte también nuestra cajita de peticiones. Gracias te doy.
por cada petición que ya tú contestaste, Señor. Cuando nos gozamos escuchar palabras de testimonio en la vida del pueblo, de cómo tu mano bella, poderosa, se movía a su favor. Sin embargo, hay muchas que todavía están en espera, pero reconocemos y entendiendo que conforme a tu voluntad, no como yo quiera, no como quieran mis hermanos, sino conforme al deseo de tu corazón y en tu tiempo, escucharemos nuevamente palabras de cómo tu mano linda se ha movido. Clamamos a ti por los enfermos, que sea usted sanando, libertando y transformando, Padre, una vez más. Que levante a los que está caído, que le dé fuerza, que te revele en el sueño de la noche aquellos que están apartándose y alejándose de Dios, engañados por el mismísimo diablo, Dios mío, que te les revele, Espíritu Santo, que seas tú redarguyéndole, trayendo convicción y que puedan entender, Señor amado, alabado Dios, cuán cerca tu venida está cada día, más y más. A ti daremos la gloria y la honra. Clamo a ti, Señor amado, por el hermano Beni, Señor, 6 días ya en el día de hoy, en esta tarde, Señor, todavía desaparecido. Jehová, yo te pido, Señor, que tengas misericordia de él, de tu hijo, tu siervo, tú que conoces su condición y su necesidad, que por lo menos reciba alimento, un vasito de agua, Padre, en el nombre de Jesús, guarde, Señor, para que pueda nuevamente ser encontrado. Clamamos a ti, Señor, por tu protección divina, sabiendo que tú siempre eres conforme a tu divina voluntad. Y en el nombre de Jesús clamamos por su familia, Señor amado. Alabado Dios, la angustia y el dolor por la cual están viviendo mi alma, alaba a Dios. Que sea tú fortaleciéndole y poniendo paz, como solo tú sabes hacer todas las cosas. Y a ti siempre daremos la gloria y la honra. Por los méritos de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a pedir alabado Dios a los jóvenes y juveniles que pasen, alabado Dios a su clase, alabado sea Dios. Te adoramos, Señor, aleluya, te adoramos. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, alabado Dios. Tenemos una preciosa... La hermana Linda está de camino. Alabado sea el Señor. Sí, pero los niños no se pueden ir solitos para su salón. Alabado Dios, alabado. Póngame el mapa si me hacen el favor. Alabado sea el Señor. A Dios le damos la gloria y la honra. Tenemos un estudio bíblico, el último en este semestre, amados del alma. Alabado Dios, muy precioso. Y resulta que este estudio bíblico consta de 4 partes. Alabado Dios. Hay que resumirlo porque una horita no nos da, pero vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a ser sabios y entendidos, como yo siempre le digo a los maestros. Alabado Dios, el cual tiene por título Escogidos para alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. Vamos pues, hermanos, a la lectura antifonal, la cual lee para la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión de su Espíritu Santo, y la iglesia que vamos al cielo decimos una voz. Amén. Que consta en el libro de Efesios, capítulo número 1, alabado sea el Señor, y el Salmo 104, bendito sea el Rey que vive, alabado Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En él también vosotros habéis oído la palabra de la verdad, y habiendo creído en él, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Salmo 104, versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Yo me regocijaré en Jehová.
todos sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esta lección, amados, este estudio, en esta noche consta, alabado Dios, de 3 objetivos. Objetivo número 1, es necesario entender la importancia de la alabanza y el desarrollo de la vida cristiana. Cuando hablamos de entender, alabado Dios, esta palabra se describe como el poder percibir y tener una idea clara de qué se dice o de qué se hace o qué sucede. Alabado sea el Señor. Objetivo número 2, tenemos que conocer el propósito primordial para lo cual fuimos creados. Cuando se habla de conocer, es de tener en la mente, alabado Dios, información sobre algo. Alabado Dios. Es necesario que entendamos algunos de estos puntos. Vivir. ¿Qué es vivir? Dice que vivir para la gloria de Dios y trabajo y bajo, la guía del Espíritu Santo. Cuando hablamos de vivir, se está hablando de pasar la vida o parte de ella en un lugar determinado, porque si no estuviésemos como muertos. Alabado sea el Señor. 4 partes, como les decía, hermano. Así que esto pica y se extiende. Alabado Dios. Parte número 1, en el bosquejo, habla de que fuimos aceptados en Cristo. Parte 2, fuimos enriquecidos en Cristo. Parte número 3, fuimos elegidos en Cristo. Y parte número 4, sea la gloria de Jehová para siempre. En otras palabras, que a través de todo esto, amado, hay que también alabar y glorificar al Señor. Alabado sea el Rey que vive. Hermana Clarice, ¿se atreve a leernos el pensamiento central? Alabado Dios. La alabanza a Dios no es por sí misma un aspecto normativo para la vida cristiana, sino la manifestación del alma agradecida ante la grandeza y la gloria de su Señor. Oh, gloria a Dios. En otras palabras, que si tanto usted y yo quisiéramos descifrarlo, es en otras palabras que no es que a nosotros nos place hacerlo, hermano, alabando a Dios. Verdaderamente tiene que estar Cristo, alabado Dios, porque aún así, siendo pueblo de Dios, y si somos entendidos, Yarisa, viniste más prieta, cogiste un poquito de color, te fuiste con un vaso de leche y llegaste un poquito más prieta. Ese pastor es que el sol me besó, alabado Dios. Aún así, siendo pueblo de Dios, el pueblo de Dios, en otras palabras, vivimos como agradecidos a Dios. En la expresión que nosotros le damos al Señor es que entonces, pues la alabanza, ¿cuándo? Cuando todo me va bien. Todo el tiempo, amado del alma. La alabanza a Dios no es por sí mismo un aspecto normativo que no es del hombre, pero gracias a Dios que sabe cómo se vuelve una norma en nuestra vida. Cuando viene Dios y el Espíritu Santo hace morada en nosotros, porque yo todavía a veces y de vez en cuando despierto hablando en lengua, adorando a Dios. Aleluya. Y a veces estamos aquí en el servicio y usted, por lo menos el pastor dice, diga por lo menos hay, porque para yo saber que está vivo, alabado Dios, porque las circunstancias no van a dictar mi manera de adorarlo, es lo que yo siento. Así mi Señor, el texto ahora, hermano Manuel, ¿qué nos dice? Sí, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En esta enseñanza, amado del alma, describe que un alma bendecida y agradecida hace de la alabanza al Señor un estilo de vida en su andar cristiano. Salmo 34 decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo que en mi boca, alabado sea el Señor. Así que hay muchas cosas lindas de las cuales podemos describir, alabado sea el Señor. El apóstol Pablo y el rey David son los dos personajes que vamos a encontrar, alabado Dios, y los hijos espirituales en la iglesia en Éfeso. Por eso le dije a los hermanos que me pusieran nuevamente, alabado sea el Señor, los mapas, donde encontramos allá en el Asia Menor, en Turquía, alabado Dios, en el tiempo de hoy, donde se encuentran las 7 iglesias y donde encontramos a Éfeso, sobre la cual en muchos de nuestros estudios hemos hablado, amado del alma, como también el libro de Revelación, el Apocalipsis, habla de lo mismo, alabado Dios. La fecha aproximadamente, alabado Dios, no es que son así verdaderas, sino del año 60 al 61, después de Cristo, el lugar, la ciudad de Éfeso. Vamos a entrar a la introducción
que nos da para nosotros la guía del Maestro, alabado Dios, la cual nos dice que Pablo llegó a Éfeso en su segundo viaje misionero junto a Aquila y Priscila, los cuales a él le guiaron, ¿verdad que sí? Él no los conocía, pero uno de su viaje los conocía, alabado Dios. ¿Y eran qué? ¿Hacían qué? El mismo trabajo que él hacía. ¿Cuál es el trabajo que hacía Pablo, hermano Ángel? Las tiendas, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor. Luego dice que Pablo llegó a Éfeso y los dejó, pero luego volvió, de acuerdo al libro de los Hechos, y condujo a una profunda experiencia con Cristo a unos 12 discípulos de Juan el Bautista y predicó en la sinagoga durante 3 meses hasta que fue rechazado por los judíos. Alabado sea el Señor. Separó entonces a los discípulos y siguió con ellos en un intenso ministerio de enseñanza y discipulado durante otros 2 años. Dios intervino maravillosamente con milagros extraordinarios. En otras palabras, que no solamente eran palabras de un hombre, sino que Dios también se pudo manifestar. Alabado Dios. Así, allá en Éfeso, el Evangelio se extendió por toda la provincia de Asia. El apóstol trata aquí temas de profundo significado para todos los cristianos. Escribe sobre el eterno propósito de Dios de reunir en Cristo todas las cosas, la base de la salvación en Cristo, la reconciliación de judíos y gentiles por medio de la muerte de Cristo, la revelación del plan de Dios en la iglesia, la unidad espiritual de todos los creyentes, la nueva vida en Cristo, las relaciones familiares y sociales de los cristianos y el conflicto espiritual para el cual Dios nos ha dado armas eficaces de naturaleza espiritual. ¿Qué nos dice 2 de Corintios? Capítulo 10 habla y nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar ¿qué? Fortaleza y argumento y todo aquello que se levante en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Pero para poder usar esas armas nosotros también tenemos que ser obedientes al Señor. Alabado sea el Señor. La clave del primer capítulo se halla en la expresión creados para la alabanza de su gloria. La intención, amados, cuando Dios creó el hombre, Dios tiene ángeles que lo van a adorar, pero la Biblia dice que Dios creó al hombre y lo hizo su imagen en semejanza. Somos especiales ante los ojos del Señor, ¿ok? Alabando a Dios. Un propósito para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que lo exaltemos. Alabado sea el Señor. Pablo entiende que de todo lo que necesitamos y todo lo que Dios quiere darnos se logra a través de una vida de adoración. Y este semestre, cada una de estas nos hablaban en cada uno de los salmos de lo que es la alabanza y la adoración al Señor. Alabado Dios. Cuando nos entregamos a Cristo, dejamos atrás la vida de pecado y de egoísmo para encontrar en Cristo no solo la salvación, sino todo el significado de la vida. Mire las cosas lindas del Señor, hermano. Cuando venimos a Cristo y nos entregamos y dejamos que el Señor continúe moldeando nuestra vida, comenzamos a ver cosas que antes no lo veíamos, porque estábamos vendados nuestros ojos, éramos esclavos de ¿qué? Del pecado, pero Cristo nos redimió, alabado Dios, del pecado, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Hago un alto. Escogido en la Biblia se define, y se nos ha escrito aquí, a aquellos que han sido llamados, sostenidos y apartados. Tienen derecho a recibir apoyo sustentador. ¿De quién vamos a recibir el apoyo? De Dios mismo, amados del alma. Escogido o escogida es un adjetivo. En inglés, chosen, que se considera el mejor de su especie o de su clase. Ha sido selecto o ha sido seleccionado. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando usted va a comprar las frutas en el supermercado, en el mercado, que usted comienza a hacer, los limones especialmente, usted comienza a mirarlo, ¿verdad? Que así espera y usted dice, espérate, este tiene una pintita, este si me lo llevo y lo pongo junto con esto, me va a dañar todo lo que me estoy llevando. Sí. De igual manera también, alabado Dios. Dios nos ha escogido, alabado Dios. Aunque no estábamos perfectos, pero Dios nos separó, Dios nos ha seleccionado y entonces Él nos perfecciona, alabado Dios. Aleluya. Antes, le estoy dando las palabras ya por adelantado, es un procedimiento en el tiempo, inmediatamente o en un momento no muy lejano. Puede referirse tanto al tiempo del cual se habla como al momento en el que se habla o cuando se escribe. Antes
por anticipado, alabado Dios. Antes, en otras palabras, de todas las cosas. Predestinado, predestinada. No queremos entrar hoy en lo que es la teología, hermanos, de la predestinación, alabado Dios, porque es bien largo y extendido. Hoy solamente lo que nos vamos a concentrar es en lo que es este estudio bíblico, en de que hemos sido escogidos para la alabanza de su gloria, alabado sea el Señor. Pero predestinado o predestinada se describe como a aquel cuyo destino ya está escrito. De esta forma se entiende que la persona predestinada tiene su final definido desde el momento de su nacimiento por obra de la divinidad o de algún tipo de fuerza mayor. La predestinación es la creencia teológica de que Dios ha predestinado o ha predeterminado el destino de todo el universo. Dios sabe todas las cosas. Dios le da al hombre que una oportunidad que se llama como libre albedrío. Pero el deseo y el anhelo de Dios, cuando aquí habla de que hemos sido predestinados, toda la humanidad, el propósito del final destino que Dios espera es que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que todos puedan ser salvos, alabado Dios. Pero el hombre, como el Señor le da libre albedrío, va a escoger que quiere ser, alabado Dios. Esto incluye la salvación de las almas, hermano. Redención es la acción de redimir o de salvar o de liquidar. Cuando hablamos de redimir, porque lo vamos a encontrar aquí para no yo sobreabundando, llover sobremojado nuevamente. Cuando usted va al pawn shop, voy a decir un ejemplo, el pastor, usted me está mirando muy seria, Yarisa, no estoy charlando. El pastor va al pawn shop, está pelado, peludo pidiendo, como dice la hermana Senia. Y el pastor lleva este reloj. No le voy a decir qué marca es. Alabado a Dios. No han burlado. Alabado a Dios, ni un omega. Alabado, es un carabelita. Los carabeles son buenos, alabado a Dios. Y el pastor lo lleva al pawn shop, y un reloj nuevo, no, que lleva años, pero que trabaja. Usted lo lleva y usted quiere $100 y usted sabe que la casa de empeño, el pawn shop, son unos ladrones. Y él le dice, te voy a dar 40 y es mucho, y él, dame 50, no, te voy a dar 45. Y usted paga 45, le dan 45 prestados y tiene 30 días para ir a ¿qué? A redimirlo, a tomarlo de nuevo, a reposeerlo. Y cuando usted llega, está pagando los $100, los cuales usted estaba buscando, que no se los dieron, alabado. Pero como era de sumo valor para usted, usted lo redimió. La Biblia nos habla que cuando Noemí regresó ¿con quién? Con la moabita que se llamaba como Ruth. Había un pariente muy cercano que se llamaba como iglesia. Boaz, exacto. Sí, alabado sea Dios. Santo. La generación del nuevo milenio. Este muchacho está ahí, alabado. Alabado sea el Señor. Entonces, como habían morido los más cercanos, era uno que se llamaba fulano, porque la Biblia no describe su nombre. Pero cuando vos lo llamó, le dijo, fulano, pues el pastor dice que se llamaba fulano. Tú quieres redimir, él no fue tonto, él dijo que redimiera ¿quién? La posesión, pero también tenía que quedarse con ¿quién? Con la ancianita. Pero vos, ya mirado a aquella moabita, a la jovencita, él le dijo, quiere, pero también te tiene que llevar a la viejita. Y él dijo, no. Entonces vos redimió, vos tomó de nuevo, alabado Dios. De igual manera el Señor nos tomó de nuevo a través de Cristo, amados del alma. Aleluya. Parte número 1 dice que fuimos aceptados en Cristo. Aquí nos da una idea, dice que explica a los estudiantes que la salvación es mucho más que la liberación del pecado y de una vida egoísta. Y yo sé que nosotros lo entendemos, que la salvación no es tan solamente estas cositas, alabando a Dios, sino que conlleva mucho, y el Sagrado Escritor, el apóstol Pablo, dice que hay que cuidarla con temor y temblor, que nuestra salvación está como en vasos frágiles de barro, los cuales si usted los deja caer, así es la salvación del alma. Tenemos que cuidarnos, alabado sea el Señor. El inciso A nos habla de que fuimos bendecidos y escogidos. Pablo comienza engrandeciendo a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le decía a los hermanos una vez, mire hermano, esto es una oración. Si usted lo toma para sí,
Si usted analiza cada uno de estos versículos, es una oración que nosotros podemos adaptar para nuestra propia. Amén. Cuando nosotros intercalamos o intercambiamos los artículos o los verbos, aquí dice, bendito sea ¿qué? El Dios y ¿quién? ¿Y Padre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero el pastor en su oración dice, bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Y de igual manera cada uno de estos pronombres, podríamos decirle, los hermanos aquí, los maestros, el hermano Ángel, profesor de educación, alabado, y de todo esto, entienden de estas palabras. Que según me escogió en él antes de la fundación, y así, de igual manera, todos aquellos que son plurales los atraigo a mí, para mi persona, alabando a Dios. Y lo podemos disfrutar. Hermana Cecilia no se queda con la boca abierta. Cuando llegue a su casa dice, wow, esto está bueno, seguro que sí. Pero Dios nos escogió, alabado sea el Señor. Es maravilloso pensar que todo lo que Dios tiene y es, se nos muestra en quién, la persona de Cristo. Antes de conocer a Cristo, todo nuestro bien era resultado del esfuerzo propio. Nosotros creíamos que nos merecíamos todo porque nos ganaba por nuestra propia fuerza. Es como cuando le ministramos a los impíos. Dice, no, pero yo no necesito a Dios porque todo lo que yo tengo, yo me lo he ganado con eso de mi frente, con mi esfuerzo. Y yo le digo entonces, ¿y quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la oportunidad de que te despertara? Yo creo que fue Dios. Entonces como que uno los deja pensando, pero antes de conocerlo creíamos que era por nuestros propios méritos. Ahora podemos entender y ver claramente que fue por el Señor. Abundante que fuera, no tiene comparación con el tesoro que Dios quiere darnos en Cristo. Al convertirnos a Cristo cortamos de raíz toda relación con la pasada manera de vivir y somos injertados en el tronco eterno y glorioso de Dios en Cristo. Alabado sea el Señor. El libro de Romanos nos habla en el capítulo número 11 de que el pueblo gentil, hablando también de nosotros, lo podemos incluir, fuimos injertados. Usted sabe lo que es un injerto. Aquí los hermanos, ¿saben lo que es un injerto? Las hermanas, hermana Cecilia, díganos, descríbanos un injerto. Bueno, a mi vecino le quitaron un pedazo de piel y se la pusieron en otra parte de su cuerpo que necesitaba ese injerto porque tuvo un accidente y le llaman ellos a injerto. Yo no sabía esa palabra, pero una vez me dijo la señora, le dije, ¿qué tiene mi Dios? Dice, por injertar un pedazo de piel. Ella no lo trajo en la forma del hombre, pero en injerto en la forma como en la agricultura. Alabado sea el Señor. El hermano mayor de mi esposa trabajó por 30 años en la estación experimental agrícola en Puerto Rico con el gobierno y él se dedicaba a hacer injertos, hermano. Cuando uno a veces iba a comerse un mangocito, los mangos eran de 5 libras y cuando él me dice, no, eso fue el injerto que yo hice y lo que conlleva un injerto. Y entonces el pueblo que no era de Dios, Dios lo hizo que lo injertó en qué, en el Israel, alabado, en el pueblo de Israel, para que no fuesen dos pueblos, sino que fuesen uno, hablando de la grandeza de Dios, lo que conlleva la vida espiritual del hombre. Al convertirnos a Cristo, cortamos de raíz toda relación con la pasada manera de vivir y somos injertados en el tronco eterno y glorioso de Dios, que era quien, Cristo, aquel ¿cómo se llama? Aquel que iba a retoñar, que iba a nacer nuevamente. A pasar de ahí podemos contar con toda bendición espiritual en Cristo. Por eso es que somos bendecidos, hermano. Tenemos como pueblo iglesia una gran bendición, alabado Dios. Cuando vivíamos alejados de Dios, ¿usted qué sabe qué sucede con el hombre que vive apartado, alejado de Dios? No es bendito, es que lo contrario es ser bendito. Sí. Lo que vienen son maldiciones. Cuando el Señor hablaba al pueblo de Israel en el capítulo 28, todo hasta el 30, en el libro de Deuteronomio le hablaba y decía, esto le va a suceder a ustedes mientras sean ¿qué? Obedientes, las bendiciones. Pero cuando son desobedientes, lo que viene es que es maldición, alabado Dios. Ya no somos más pobres ni miserables. Nuestra suerte cambió completamente. La frase en los lugares celestiales en Cristo es evidente a una referencia al hecho de que Cristo ascendió al trono de Dios. 40 días estuvo de su resurrección estando exaltado por encima de todo otro poder. Puede asegurarnos su gracia y bendición. En otras palabras, porque lo tenemos a él, hermano, alabado a Dios. Las bendiciones. El libro de Santiago dice que toda, ¿qué?
Todo don proviene ¿de dónde? El Padre de las alturas. Del Padre de las alturas, ¿verdad? Del Padre de la luz, alabado, del cual tienen abundancia. Pablo señala que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Una referencia al eterno propósito de Dios en Cristo. Porque estamos hablando aquí de ¿qué? De la omnisciencia de Dios, de la omnipotencia de Dios y de su ¿qué? Él es omnisciente, omnipresente y ¿qué más? Omnipotente, del poder de Dios, amado del alma. De que antes, como le dijo al profeta como Jeremías, antes de que te formase ¿dónde? En el vientre de tu madre. Ya él lo sabía. David en una expresión dijo, tus ojos vieron mi embrión. Alabado sea. Cuando él tan solamente era un embrión, ya Dios lo conocía. Dios elaboró su plan de redención. Y ya entendemos, sabemos que es redención, ¿verdad? Aún antes de que apareciera el pecado o el hombre. Porque esto no es que Dios tiene plan A, plan B y plan C. Dios sabe todas las cosas. Amén. Dios sabía que el hombre le iba a fallar allí en aquel primer hombre. Pero Dios, alabado Dios, es un Dios de oportunidades. Las obras de Dios no son reacciones a las crisis que vivimos. Son elaboradas con mucha antelación en el corazón benévolo de nuestro Padre Celestial, Dios bueno, alabado sea el Señor. El apóstol entonces define la meta de esta determinación divina para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios espera mucho de su pueblo, hermano. Porque como a una novia, ¿cómo es que dice la palabra? Una novia se viste de como de blanco, ¿verdad que sí? El libro de Proverbios dice, sean blancas vuestras vestiduras en todo tiempo, alabado Dios. De igual manera que las vestiduras tienen que ser blancas, también tenemos que ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Alabado Dios. Gloria a Dios. No contento con salvarnos de la perdición y la desgracia, Dios procede a limpiarnos y a mostrarnos nuestro maravilloso destino. Así que yo quiero ser un arco. Luis Berillo, a veces yo entonces no entiendo, cuando a veces escuchamos de personas que llevan tantos años sirviendo al Señor y después usted lo ve por ahí viviendo peor que los mismos impíos. Y yo me hago una pregunta, ¿qué pasó entonces aquí, amados? Porque Dios no cambia. Yo podría decir que las personas que supuestamente reciben la salvación, pero o sea, no se ve los hechos, o sea, como Juan que le dijo, hacer obras dignas de arrepentimiento, les dijo, porque ellos le está hablando a los fariseos, a los religiosos, por fuera mostraban una cara, pero realmente su corazón no había cambiado, y eso sucede en la iglesia. Mucha gente se congrega, pero no se ha salvado, no ha recibido a Cristo, no ha nacido de nuevo, solamente están ahí en la iglesia, y no tienen el Espíritu Santo que da el fruto, ¿me entiendes? Entonces no se ve ningún fruto en esa vida. I don't think it has the relationship with it. It's basically they feel like it's the honeymoon phases, but God wants to go beyond that with us. En otras palabras, como dice el hermano Cristian, no es un primer encuentro, sino que tiene que haber una relación con Dios. Usted estaba hablando al principio, en el principio dijo algo acerca del discipulado. Tenemos que ser discipulados por un tiempo, así como Dios lo hizo, como Jesucristo lo hizo con sus discípulos y sus apóstoles. ¿Me entiende? Si no somos enseñados, ¿cómo vamos a enseñarle a alguien algo que nosotros mismos no sabemos? Correcto, alabado Dios. Amén. Y ese fue siempre el deseo, y tengo otras citas bíblicas, gracias hermano Mario. Dios nos reviste con su justicia y santidad para que podamos vivir con dignidad en su presencia. Inciso B, dice que somos amados y aceptados. No lo merecíamos. Nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó a nosotros primero. No porque queríamos amarnos, sino porque Él se dio por nosotros, alabado Dios. En su gran amor, Dios no solo nos abraza, sino que nos adopta
en su familia por la sencilla razón de que estamos en Cristo. Hermana Zulma, cuando hablamos de adoptar, ¿a qué yo me refiero? Lo que usted entienda. Bueno, Dios nosotros somos adoptados, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Porque pues nosotros somos hijos de Dios. Somos adoptados por Jesucristo. Y en los términos de la ley humana, cuando usted dice, pero fulano de tal adoptó a la niña, o fulana Son adoptados, ¿verdad? Porque pues no pueden tener familia, no hay familia, no pueden tener familia. y una persona, ¿y qué derecho tiene el adoptado? Bueno, tiene derecho, ¿verdad? Porque puede ser un baby adoptado. Pero nosotros somos adoptados porque no somos judíos, pastor. Perdón, Nosotros somos adoptados porque no somos judíos, porque Jesucristo, nosotros, bueno, yo soy mexicana, sí, pero con la sangre de Cristo. pero en Cristo somos uno. Fuimos adoptados en el amado. El Hijo es Cristo. El Hijo tiene ¿qué? Derechos. El adoptado tiene ¿qué? Derechos también, hermanos. Porque cuando usted le da su nombre, usted le está haciendo suyo. Y en Cristo, al Él aceptarnos, nos adoptó, nos hace suyo y tenemos los privilegios y los derechos. Pero tenemos que asegurarnos, que es lo que decía el hermano Cristian, de que somos, véngase por aquí, hermana Cecilia, y llévese una cosita por aquí para usted y una para la hermana. Alabado Dios, Zulma, no para usted, no peleen, ok. Para todos. Seguimos, amados del alma. Mire cómo se fue de contenta ella, como cuando los niños regresan de allá atrás con los juguetitos y todo. Alabado Dios. Hay bendiciones, amado, alabado Dios. Así como les decía, amado, Él nos adopta en su familia por la sencilla razón de que estamos en Cristo. Esto revela que su voluntad es afectiva y sin otros intereses. El puro afecto de su voluntad no es simplemente una expresión legal o dinámica. Dios nos amó y nos adoptó porque quiso hacerlo. No hay otra explicación adecuada. Todo esto es a fin de que Él sea glorificado para alabanza de la gloria de su gracia. Dios se glorifica en nosotros, sí. En la vida de ¿qué? Del pueblo, porque hay Saba aquí, avanzo, que anda. Cuando el pueblo alaba a Dios y lo glorifica, cuando se para una hermana aquí decía, mire, a mí me estaba pasando eso, y aún a pesar, alabado Dios, y Dios no contestaba, yo seguía alabando y glorificando a Dios, porque yo sabía de que Dios iba a hacer algo. Eso se llama tener fe, eso se llama tener confianza, alabado sea el Señor, eso se llama saber a quién hemos creído, aunque no estoy escuchando ni viendo nada moverse, pero yo sé que tú estás haciendo algo. Tremendo Dios. ¿Cómo le cayó esa hermana Cecilia? Esas son las palabras amigas. ¿Cómo le cayó? Alabado. No hay otra explicación adecuada. Todo esto es a fin de que Él sea glorificado. La palabra gloria se refiere al brillo de su persona, el fulgor que lo destaca. ¿Dónde los discípulos vieron la gloria del Señor? ¿Dónde? Alguien que me diga. Hermana Ramonita, dígamelo bien duro. Allá en el monte de qué? De la transfiguración. Venga, que vamos a llevarle a hermana Ramonita. Yo sé que estamos, llévale a un hermano Mario también que estaba también ya preparado para contestar. Yo quería decir algo rápidamente, hermano. Yo entiendo que eso de injertar, gracias, injertar y adoptar, para mí vienen siendo sinónimos, porque está metiendo a alguien que no pertenece a la familia, que lo hace parte del... Sí, es parte del paquete, aunque son dos definiciones diferentes. Alabado sea el Señor. Pero cuando somos adoptados tenemos todos los derechos. Todo el paquete completo de todas las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Alabado sea el Señor. Pablo especifica que se trata de la gloria de su gracia, sea su brillante favor para con nosotros sin mérito alguno. La gloria, la palabra chequina, alabado Dios,
el pueblo de Israel lo utiliza para hablar de la gloria de Dios. Cuando leemos el libro de Ezequiel decía que la gloria de Jehová, cuando Salomón la experiencia que la gloria de Jehová, y la gloria de Jehová no solamente como ese coro cayó en el Sinaí, sino la gloria de Dios es manifestada también aquí, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando recordamos de dónde el Señor nos levantó, cuánto nos perdonó y luego de qué manera nos exaltó al privilegio de ser hijo amado, comenzamos a apreciar la grandeza de la gloria de su gracia. La palabra gracia, ¿qué significa, hermana Lilian Tirado? Te voy a ayudar. La palabra gracia, hablando del Señor, no es que uno le conteste de nada. ¿Es el qué? El favor como inmerecido. Ve, José toma, llévale toda la hermana. Alabado Dios. Hermana, estamos hablando. Sí. Alabado Dios. Ay, gracias. Parte número 2 dice que fuimos enriquecidos en Cristo. Mire, hermano, verdaderamente yo me considero rico en Cristo. Cuando yo me convertí a Cristo, lo primero que encontraba en todas las esquinas de Puerto Rico, el billetero. Juegue para que te pegue, juegue para que te pegue, juegue. Y yo dije, mire, Señor, pero mira, esto está bueno. No, ya yo me saqué el premio mayor. Y me miraba y me dice, ¿cuándo? Cuando Cristo vino a mi vida. Me dice, esto está loco, alabado sea. Porque verdaderamente no son las riquezas materiales, sino que aquí nos habla de las abundantes bendiciones espirituales en Cristo. Quien nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que es espiritual, ¿cuánto dura? Por siempre. Por siempre. Gracias, hermano Mario. Después le doy otro regalito. Aquí era otro. Y hay por ahí otro. Alabado sea el Señor. Santo. Seguimos, a ver si se motivan. Aquí hay que dar unos cuantos regalos, hermano. Si no, pues para la próxima, cuando me toque, alabado Dios. Pero en Cristo somos ricos. Ajá, hermana Terry. ¿Qué podrías tú entender en tu propia palabra o explicarnos acerca de lo que tú entiendes de que somos enriquecidos por su redención? Acuérdate, redención fue cuando Él nos rescató, ¿verdad que sí? Aquí dice 2 o 3 estudiantes, no te preocupes. Pues. Estamos enriquecidos, pues, nos perdonó de todos los pecados y somos nuevas criaturas. Estamos redimidos, estamos cambiados completamente. Amén. O llenos. En otras palabras, cuando Él nos redime, cuando Él nos rescata, entonces nos da que privilegios, nos da derechos. Alabado sea el Señor. No he querido entrar mucho en las definiciones y la etimología, hermano, alabado Dios. Cuando hablamos de riquezas, a veces puede venir a la mente uno los beneficios, ¿verdad que sí? Pero estamos aquí hablando no de riquezas materiales. Pero ¿sabe qué? Aún así al Señor también le place bendecirnos, no solamente con bendiciones espirituales, sino también muchas veces con bendiciones materiales. Alabado sea el Señor. Quizás de una manera o no de la otra, porque mire, a veces cuando uno comienza uno no es entendido, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo, hablaba yo con un varón en el día de hoy, él es realtor, alabado sea el Señor, hablábamos muchas cosas, y cuando le expliqué lo de la compra y todo, él dice, pues hermano, dice, pastor, tú eres un negociante. No es que soy un negociante, es que Dios nos da sabiduría para ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Alabado sea el Señor. Y en eso es lo que conlleva, alabado Dios, ver cómo la obra de Dios se enriquece y la obra de Dios no tiene que estar mendigando. Alabado sea el Señor, porque Dios no quiere que su pueblo esté mendigando. El problema es que a veces lo que le damos a Dios solo que nos sobra. Alabado Dios, las cáscaras, dice, ay, no daño pastor, alabado Dios. Mas sin embargo Dios no nos da las migajas. ¿Se acuerda aquella mujer que llegó a Jesús porque su hija estaba como endemoniada, afectada? Y el Señor dijo, espérate, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero aquella mujer que le dijo, hermana Cecilia, ¿se acuerda? Y aún así los perrillos comen. Y digo, la verdad que la fe de esta mujer es grande. Y eso es lo que ellos hacen, hermano, alabado Dios. Somos enriquecidos en Cristo, alabado sea Dios. Enriquecido, dice el inciso A, por su redención.
Si no fuera por la redención a precio de la sangre de Cristo, porque costó, fue su sangre, estaríamos todavía con nuestros pecados, lejos de Dios y sin esperanza. De esa pobreza y miseria hemos sido redimidos. La palabra redimir significa comprar de nuevo, como cuando uno se le perdió un artefacto de gran valor. Alabado Dios. Cristo pagó el precio de nuestro rescate de las ataduras del pecado y la rebelión. Enfrentó y pagó en carne propia la sentencia de muerte que pesó sobre nosotros. Por eso es que la palabra del Señor nos envía o nos llama a que nos despojemos de todo peso de ¿qué? De pecado. Alabado Dios. Porque el pecado lo que trae sobre la vida del hombre es que carga, hermano. Alabado Dios. Cuando Cristo me libertó, la noche que allí en Puerto Rico, en Carolina, el siervo del Señor llamó con el Señor, el reverendo Gustavo Firpi, alabado Dios. Fue una congregación que nosotros fuimos a visitar. No es que yo iba a aceptar a Cristo esa noche, pero Dios desde que llegó al lado que estaba a mí, me hablaba un hermano y me decía, no es el hombre, es Dios que te está hablando. Y yo decía, déjame quieto, déjame quieto, déjame quieto. Pero cuando ya salimos, no pasé en el llamado. Y cuando nos íbamos, la cuñada de mi esposa, porque somos los testigos, los compadres del sobrino de mi esposa, en la presentación del niño, pues, el pastor, era un siervo bien alto, era jugador, exjugador también, muy conocido en Puerto Rico, dejó un templo bien precioso allí en Carolina. Alabado Dios. La cuestión fue que él me hizo la invitación y yo acepté a Cristo esa noche, lo acepté de todo mi corazón. Nos hizo el llamado a mí y a mi esposa, los dos, con la cuñada estábamos ahí. Y como yo le abrí mi corazón al Señor de verdad, hermano, yo sentí, Dios mío, cuando cayeron aquellas cadenas, hermano. Una cosa terrible. Las escuché y las sentí, porque yo me agajé de mi esposa, porque yo sentía que estaba flotando en el aire. Y cuando caminábamos hasta que llegamos a montar en el carro, hermano, yo sentía que yo flotaba. Y todavía sigo flotando en Cristo, alabado sea el Señor, porque me despojó de todo, alabado Dios, de todo. Así que Cristo llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, de modo que Dios nos puede justificar. Romanos 5.1 es lo que dice, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera Dios hizo sobreabundar para con nosotros la riqueza de su gracia. Nos mostró hasta qué punto nos amó, tal como lo afirma Pablo en el libro de Romanos, que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero qué bueno que cuando Cristo puede obrar en la vida del hombre es cuando reconocemos, hermano. Porque cuando yo me burlaba y me reía, que me hacía la invitación, y pero Cristo murió porque quiso, hermana Yarisa. Él murió porque yo ni siquiera todavía había nacido, esa era mi excusa. Pero él sabía lo sinvergüenza que yo iba a ser. Mas sin embargo, murió. Dios ya desde antes había proveído el vehículo, el medio para que los hombres pudieran venir a ser. El apóstol aclara en el versículo 8 de nuestro texto que las riquezas de su gracia sobreabundaron para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Esto nos refiere donde el mismo autor en el libro de Colosenses afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La gracia de Dios proporciona junto con la redención toda la sabiduría y comprensión necesarias para vivir en Cristo de una manera que refleje el propósito, el amor y la justicia de Dios. El concepto de la gracia de Dios que instruye y enseña con respecto a la conducta del cristiano surge también en la epístola de Pablo al apóstol, a Tito. Pablo entiende que nuestra conducta no debe responder a los impulsos y sentimientos. ¿Y qué dice Tito 2, 11 y 12? 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace acepción. Dios hace el llamado para todos. Para toda la humanidad, hermanos. Alabado Dios. 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, hay que echarlo a un lado esos deseos mundanos. Alabado sea el Señor. A veces usted escucha hermanos que dice, le pasa algo un mal rato con alguien y dice, Dios mío, que no se levante el hombre,
el hombre, el viejo hombre, cuidado con ese hermano, esa hermanita, alabado Dios, si me llega a conocer, no, esa no es la vida del creyente. Vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es la grandeza de Dios, amado. Inciso B dice que enriquecido por su propósito. Otra manera en que fuimos enriquecidos es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Aquí la palabra misterio se refiere a algo que anteriormente fue velado, estaba como oculto, escondido. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia nos habla del libro de revelación, de algo que estaba como velado, estaba tapado, pero luego fue, alabado Dios, visto, no comprendido, pero que ahora está al descubierto. Y en el versículo que descubríamos, ¿cómo era, José? Deuteronomio 29, que las cosas que reveladas, las que son reveladas, Dios no las dio para quién, para nosotros, nuestros hijos, pero las que todavía están como ocultas, calladitas, le pertenecen a Dios, hermano, alabado sea el Señor. La palabra traducida dispensación en griego es oikonomía, significa administración o literalmente ordenación de la casa. Por eso es que Dios es un Dios de orden, amado. Debemos entender de esta frase, es que Dios tiene un plan para el mundo. Dios dirige la historia desde los primeros libros del Antiguo Testamento. Las Escrituras dan testimonio de esta convicción. El mundo y la historia no se desarrollan al azar, alabado Dios. El soberano Señor ha fijado los tiempos y los límites. ¿Se acuerda? Y este versículo yo creo que lo dije el domingo, cuando Daniel dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, además ha determinado de qué manera la historia llegará a su pleno cumplimiento. Nosotros tenemos donde escrito aquí que en este sagrado libro, hermano. Alabado Dios. No hay nada oculto, Dios lo ha sacado, Dios lo ha enseñado, alabado sea el Señor, pero nos corresponde a nosotros decidir qué vamos a hacer. Lo que ya no es más misterio, según el apóstol Pablo, es que Cristo es el que determina la forma en que se acabará la historia. Cuando lleguemos al fin veremos que Cristo es el que descifra la historia, reuniendo en su persona todo su significado. No tenemos aún el esquema de todo eso, pero sí sabemos que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el último. Alabado Dios. Y en un sentido particular es Él quien ha dado orden y significado a nuestra vida. Porque cuando vivíamos antes, andábamos sin Cristo, andábamos sin fe, sin esperanza y sin ningún valor. Parte número 3. Fuimos elegidos en Cristo. Alabado Dios. José, ¿cuál fue el título del mensaje que yo predicaba? No seré indicado, pero fui el elegido. O el escogido. Alabado sea el Señor. Fuimos elegidos en Cristo, hermanos. El inciso de esta tercera parte dice que estamos destinados para darle a Él gloria. Es nuestro destino, nuestro propósito. Nuestro Señor es un Dios de orden y propósitos. Siempre actúa conforme a su plan ya determinado, o sea, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta disposición es demasiado clara en nuestro texto como para desconocer o despreciar su importancia. Esta convicción tiene que poner fin al desorden de nuestras vidas, como también a la tendencia de muchos de vivir sin orientación o propósito. Alabado Dios. No son casualidades, son siempre propósitos lo que Dios tiene para con nosotros. Nuestra vida fue destinada para la alabanza de su gloria, porque Él merece toda gloria y toda honra, hermano. Como esta frase aparece 3 veces en el texto, alabado Dios, es evidente que Pablo la quiere enfatizar. Las Escrituras nos enseñan que Dios no solo es el principio y la fuente de todas las cosas, sino también el fin de todo. Nuestro destino de vivir para alabar su gloria es la manera en que Dios pone orden
a la vida, fijando su punto de orientación. Todo ha de ser para la gloria de Dios. Debemos renunciar al egoísmo, materialismo, humanismo y al fatalismo, entregándonos con fe y amor a vivir conforme al propósito soberano de Dios en este mundo. Dice el inciso B que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y estábamos hablando y diciendo ejemplos. Alabado sea el Señor. Yo estoy resumiendo parte de este inciso. Cuando en el Antiguo Testamento aquellos reyes utilizaban ¿qué? Para darle ¿qué? Validez a lo que ellos hacían, utilizaban ¿qué? Un anillo al cual era ¿qué? Su sello. Lo imprimían sobre el wax. ¿Cómo se dice el wax? Cera. Sobre la cera, alabado sea el Señor. Todavía ahí venden unas cositas parecidas, alabado Sí. de Dios, ¿verdad? Que ustedes quitan el sticker y los ponen, pero por encima son como de goma, como dando el ejemplo, alabado de Dios. Pero eso se sellaba, quedaba claro, pero cuando hablamos de la vida espiritual del Espíritu, es que Dios ha puesto sobre nosotros, sobre los hombres, que una marca, alabado Dios. Sí. Entonces aquí dice que dándonos como el anticipo. José, iba a decir algo. Sí, de hecho en la tumba, según los historiadores, en la tumba de Jesús, aparte de los guardias que pusieron sellos para que no lo rompieran. Había un decreto. Como que ahora se rompió. Eso es Gloria a así. Dios por eso. Y cuando vemos capítulo 5 de Apocalipsis, vemos a quién. ¿Quién era el que estaba aquí? Abriendo aquel libro y quitando ¿qué? Quitando Aquellos sellos. Yes. El león de la tribu de Judá, ¿verdad? Yes. Que lo vio, y que estaba ahí que Juan llorando, ¿se acuerda? Bueno, Mario, ese amigo se me dijo, alabado Dios. Así que, como les decía, somos sellados. El eje de la vida cristiana gira entre dos puntos: la palabra de verdad y el Espíritu Santo. Ese es el eje en el cual gira la vida del creyente, amado. La palabra verdad, y habiendo creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque primeramente usted creyó. ¿A qué? A la verdad. Jesús dijo, yo soy qué. El camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre. Y la vida, alabado. Andar con Cristo es más que obediencia a la verdad, una vez dada a todos. Es una relación, como dijo el hermano Cristian, dinámica. Cuando hablamos de dinámica es que no se queda como neutral, no se queda en un solo lugar. La vida del creyente tiene que ser como dinámica. Estamos como en acción. Alabado sea el Señor. Una relación dinámica, vivencial con Dios por medio del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu el que vivifica la verdad y la fe del cristiano, liberándolo de una existencia rutinaria y sin sabor. Así que, por eso Samita dijo, gustad y ve cuán bueno y cuán delicioso. Nuestro texto señala que el Espíritu Santo, como las arras de nuestra herencia, estará con nosotros hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, hasta que el Señor acabe su propósito en nosotros. Sí mismo es. Miren, hermanos, la confirmación de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento pues, fue con señales como lenguas de fuego, ¿verdad? Y hablar en nuevas lenguas. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, hablan todas lenguas. Usted no tiene que hablar lengua. El don de lengua es que un don del Espíritu. Y usted debe procurarlo si no lo tiene. Alabado Dios. No es tan solamente el Espíritu Santo ha venido sobre su vida, es promesa de Dios. Usted primeramente cuando cree, Dios lo sella, pero es necesario que usted busque que ese bautismo, ser lleno, la llenura del Espíritu. Y eso, después que la recibe, que es lleno del Espíritu, que usted sabe que está ahí, es necesario que mantenerlo. Por eso leía adrede el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, de aquellas 10 vírgenes. Habla y dice que las 10 se durmieron, pero 5 hicieron la diferencia. Sí, amén. Hablando de la iglesia del Señor en este tiempo, alabado Dios, de los que están llenos y de los que están todavía en nada. Así que hay que procurar, alabado. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a sostener, alabado Dios. A través de él se va a ver quién es quién.
Me acuerdo de la hermana Catana, que mora en los brazos del Señor hace tiempo. Su esposo, del hermano, siervo del Señor también, Luis García, anciano de 85 años, que arama las fincas aquí en San Lorenzo, Puerto Rico, alabado Dios, en Cerro Gordo, en el barrio donde nosotros vivíamos, cuando me convertí al Señor, alabado Dios. Cuando los veía yo, alabado Dios, y aquella ancianita nunca habló una palabra en lengua, pero cuando aquella anciana, que medía como 6 pies, me daba un abrazo, lo que salía de ella era fuego, hermano, alabado Dios. Aleluya. Porque había una manifestación del Espíritu, alabado sea el Señor. Parte número 4. Sea la gloria de Jehová para siempre. Lo que decía el salmista. El tema de la exaltación, hermanos, a Dios por su grandeza, misericordia y poder, y como la alabanza al Señor se convirtió en un estilo de vida del rey David, alabado Dios. Y qué bueno que muchos de nosotros lo podemos emular o aprender o practicar también, alabando a Dios, cuando estamos leyendo que los salmos. Hace un tiempito atrás tuvimos el Salmo 103, ahora estamos hablando del Salmo 104, donde enfatizaba en el inciso A, y el salmista decía: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cuál es el alma del hombre? ¿Qué pasa con el alma del hombre, hermano Mario? Díganos un poquito. ¿En qué sentido? ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de todas las emociones del hombre. Y ahí es donde emana los sentimientos y cosas de eso. Eso es así, que cuando usted está alegre, usted se ríe, que cuando usted está triste, usted llora. Entonces David le hace recordar aquí al hombre interior que está aquí dentro, alabado Dios, de que es necesario de bendecir a quién, a Jehová. Porque como decía, no es que uno quiere así, usted no se monta como un loco, móntese en la guagua en Puerto Rico, allí una de esas guaguas, alabado sea Dios, gloria a Dios, aleluya, y lo van a estar mirando todo el mundo, si lo van a estar mirando, veces, qué ridículo, alabado, está loco, está loca. Dígame, hermana Zulma. Mire, cuando uno, ¿verdad?, que está lleno del Espíritu Santo, dice aquí en Lucas 24, versos 52 y 53, dice: y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Estaban ellos gozosos, ¿verdad? Porque cuando hay gozo, ¿verdad?, pues está pues lleno del Espíritu Santo, está el gozo, ¿verdad? Es una parte de que está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice que Dios ungió a su Hijo amado, ¿verdad?, que Jesucristo, para que anduviera sanando enfermos y sanando dolencias y todo, ¿verdad? Así mismo Dios ungió a sus discípulos, ¿verdad?, para que también, ¿verdad? Pero también no solo es de ir, sino que hay que ayunar, hay que hacer mucha oración, no es solo de ir a poner las manos sobre los enfermos. Así es que eso solamente es. Gracias, amado, alabado sea el Señor. El salmista en particular, David, el rey David, a quien se le atribuye la autoría de este salmo, tanto el Salmo 104, lo inicia con palabras a modo de una autoexaltación que implica la actitud de asumir por toda la creación ante Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. O como dice el Salmo 89:5, celebrará los cielos tus maravillas. El motivo lírico a la alabanza al Creador y de hecho a su creación se encuentra magistralmente inserta entre las palabras: bendice, alma mía, a Jehová. Cuando hablamos de bendecir, estamos hablando de qué. Cuando usted dice, cuando bendecimos, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos ¿qué? También exaltando la grandeza del Señor. Cuando decimos bendecir, bendice, estamos, o bendito, como decía al principio, estamos hablando de qué, de bienaventuranza, de ser como feliz, alabado sea el Señor. Así que bendice, alma mía, a Jehová, enfatizando las mismas palabras, el sentido de gratitud a Dios por parte del autor, sin subestimar que es la misma actitud que asume todo lo creado por él, alabado Dios. Por eso podemos decir, después decía, y de todo lo que respire, alabe a Jehová, desde todos los términos de la tierra, bendice, alma mía, a Jehová. Inciso B, alégrese Jehová en sus obras. El salmista sigue exaltando la gran. Por otro lado, el propio Señor se regocija de lo creado. El versículo 32 expresa que cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca las montañas, ellas humean. Estos acontecimientos muestran su poder y magnificencia
que a su vez se convierten en motivo de regocijo, y canto del salmista que proclama a gritos: a mi Dios cantaré salmo mientras viva. Alabado Dios. Y la hermana lo decía, la hermana Zulma, en esa escritura que hablaba, alabado Dios, y el apóstol Pablo hacía referencia cuando el apóstol Pablo dice: está siempre gozosos. Sí. Venga, amén. Yo le decía a la hermana Ramolita cuando venía por ahí, las últimas 3 semanas, la fibromialgia por el cambio de clima, de temperatura, sobre mi cuerpo fue terrible. Y usted nunca me escuchó decir ni ji ni ja, ¿verdad que no? Alabado Dios. Dios hace grandes cosas, hermano. Y mis piernas no se querían mover. El dolor que yo sentía en mis piernas. Por eso es que yo digo, ningún dolor me va a parar a mí, hermano. No deje que ninguna enfermedad le quiera detener. Alabado sea el Señor. No, alabado Dios. Aunque caminaba, yo, gracias Señor, aleluya. Y usted comienza a adorar a Dios, hermano, y usted sabe qué sucede cuando hay problema y usted está alabando a Dios. Aleluya. Desaparecen. Gloria a Dios. Es tremendo. Resumen general, Pablo despliega como en una pantalla gigante la dimensión cósmica de nuestra salvación y relación con Dios en Cristo. Abarca todo el panorama de la vida cristiana, desde el perdón de pecado hasta la redención de la posesión adquirida y el tiempo final, cuando Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Vez tras vez reitera que todo el propósito de Dios está en Cristo. Hemos sido escogidos y creados para la alabanza de su gloria. Tenemos redención por su sangre y mucho más. Nuestra salvación y nuestro futuro están en Cristo. 3 veces reitera o enfatiza que todo es para la alabanza de su gloria. Todo es para la gloria y honra de su nombre. Vamos a dejarlo hasta ahí, amados. Son las 9 de la noche. Alabado sea el Señor, y vamos a estar concluyendo. Alabado sea el Señor. Así que nosotros nos vamos a estar despidiendo de esta plataforma del Facebook Live. Y le hacemos la invitación nuevamente para que se conecte, si el Señor así lo permite. Este próximo jueves tenemos nuestro servicio evangelístico a cargo de la Sociedad de Caballeros. Alabado sea el Señor. Dios está aquí, alabado Dios. Si se conecta, yo le aseguro que usted se va a gozar. Y el próximo domingo, como es de costumbre siempre, en nuestro servicio evangelístico a las 11 de la mañana. Maranata, que Dios te bendiga.